Vamos a cerrar nuestros ojos, si así lo deseamos, para realizar una pequeña comunión con nuestro Creador. Divino Padre Universal, te pedimos fortaleza para no ceder en tu búsqueda, fortaleza para persistir dentro de los caminos de esta enseñanza, fortaleza para animar a nuestros hermanos cuando se encuentren decaídos, cuando se encuentren abrumados por las circunstancias de la vida, fortaleza para entender a nuestros hermanos, a nuestros familiares y amigos. También te pedimos en el día de hoy iluminación para nuestras mentes, para que podamos captar de mejor manera las enseñanzas que nos has comunicado a través de esta revelación. Que así sea. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, gracias a todos por este momento de reflexión. Voy a iniciar la opción de compartir pantalla. Al compartir, para poder ver la lámina, debo reducir la visión de la sala. No veo quienes ingresan o levantan la mano. La técnica de hoy será la siguiente. Al terminar la exposición, oiremos sus aportes. Hoy vamos a hablar sobre los orígenes de la cruz y es muy importante puntualizar lo siguiente. Esta es una investigación con la que he tenido la intención de que sea imparcial. No busco hacer escarnio de ninguna persona, de ninguna religión, de ninguna fe, ni calificarla como buena o como mala. Varias veces compartimos este símbolo y me pareció interesante investigar sobre él, ya que, bueno, para mí era desconocido, era la cruz, estaba allí presente como símbolo, pero desconocía algunos aspectos. La mayor parte de la información la tomé de la web. En general, una parte de Wikipedia y otra parte de fuentes cristianas católicas. No utilicé fuentes seculares para evitar contaminar de alguna manera esta investigación. Eso es muy importante dejarlo claro. No pretendemos calificar ninguna fe. No es nuestra técnica y no es lo que nos enseñan los reveladores en el libro de Urantia. Déjenme ver aquí. Ok, veamos entonces. La cruz es el símbolo principal del cristianismo. Veamos entonces qué entendemos nosotros por símbolo. Un símbolo es la representación de una idea, la representación fáctica, visible de una idea. Esa idea es aceptada, compartida por una cantidad de personas. En nuestro caso, podríamos llamarle creyentes. Y la cruz es un símbolo de las fe que profesan el cristianismo. En su origen, la cruz proviene del verbo latino cruciare, que significa crucificar, torturar. Nada más alejado del ambiente espiritual con el cual está relacionada actualmente que ese significado de la cruz. Y precisamente ese significado proviene del uso que en su origen se le dio a la cruz. Se utilizaba como elemento de tortura, de crucifixión. Y asociado con el símbolo de la cruz, encontramos el crucifijo.
El crucifijo proviene de la palabra crucifixion, que significa fijar en la cruz. Cuando a la cruz le agregamos la representación de nuestro Creador encarnado, ya deja de convertirse en cruz para llamarse crucifijo. Esa es la diferencia entre ambas. La cruz no lleva nada, ningún aditamento, ningún anexo. El crucifijo lleva la figura humana en representación de la crucifixión de nuestro Creador. Ok, la cruz tiene orígenes antiguos. Originalmente, el uso de la cruz se inició como un amuleto. Y recordemos que un amuleto es un objeto mágico capaz de dar suerte, de dar salud, de beneficiar a la persona que lo tiene en su poder. Recordemos como amuletos la pata de conejo, que es famosa, conocida internacionalmente. Hemos conocido personas que en su billetera guardan un billete de $1 o $2 con la creencia de que eso les va a multiplicar el dinero. Hay quienes recurren a figuras de santos como amuletos en variadas ocasiones. Eso es un amuleto, un objeto que se traslada, que lo puedes portar de cualquier manera. Y ese fue el uso original de la cruz. Se utilizó como amuleto en la antigua Babilonia y a partir de allí de Babilonia se extendió a China, India, parte de África, Egipto y otros lugares del mundo muchos años antes de que apareciera el cristianismo. Por lo tanto, estamos hablando de la cruz pre-cristiana. Su uso como amuleto y no como objeto, como símbolo de alguna fe. Ese no fue el origen que tuvo. Nos cuenta la historia que originalmente la cruz era un símbolo pagano. Su forma era la de una T o lo que sería una T en su idioma. Y esta T simbolizaba la primera letra del dios Tammuz. El dios Tammuz era una deidad de un mito babilónico. Y a este símbolo se le han atribuido muchos significados a lo largo del tiempo. Y aquí es importante destacar la palabra pagano. En aquellos tiempos, y todavía se conserva esa sección, se utilizaba la palabra pagano para referirse a aquellas personas que profesaban religiones o fe con varios dioses, religiones politeístas. Quienes practicaban las religiones monoteístas, las religiones con un solo Dios, llamaban a estas personas paganos. Entonces un pagano era un creyente politeísta. Vamos a ver variedades, formas, presentaciones que ha tomado la cruz a través de las diferentes culturas y a través de las diferentes fe. Quisimos iniciar con la cruz egipcia porque se piensa, se estima que muchas variedades de cruces se originan en esta cruz. En Egipto la cruz tenía una forma diferente a la que conocemos hoy, a la que nos ha pintado la tradición, nos ha presentado la tradición cristiana. Esta cruz se llama Anse o Anx. Su parte superior era un círculo, esto es lo que la caracteriza. Y este círculo simbolizaba la vida eterna y la fertilidad. No hacía referencia a ninguna deidad. Se utilizaba como símbolo para otras cosas y con otros significados. Por eso era colocada en la tumba de los faraones, a quienes los egipcios de esa época
consideraban dioses inmortales, pero la cruz no representaba a ningún dios, a ningún ser personal. Y muchas religiones derivaron su cruz de esta cruz egipcia. Y entre esas religiones vamos a mencionar la cruz cabalística. Esta cruz está adornada con una cantidad de símbolos de la cábala hebrea, posiblemente de la cábala egipcia, esos signos raros que ven allí hacia abajo, hay quienes le llaman glifos. Bueno, esa es la terminología que se usa en otras escuelas filosóficas. Esa es la cruz cabalística. Otro tipo de cruz es la cruz celta. Hemos oído hablar de los celtas. Los celtas fueron un grupo de tribus que vivieron en la parte central y occidental de Europa, en zonas tales como Irlanda, Gales, ubicada en Gran Bretaña, Bretaña, ubicada en Francia y Escocia. A ese conjunto de pueblos se les llamó los pueblos celtas y de allí derivó otra cruz, la cruz druida. Los druidas eran los sacerdotes de estos pueblos antiguos, de los celtas. Ellos utilizaron una adaptación, una versión de la cruz celta. La cruz cristiana, conocida por todos y de la cual hablaremos toda esta noche o el tiempo que dure esta sesión. Ya profundizaremos en ella. Una mención especial que es la cruz budista o esvástica, que significa bienestar. Y es importante, o me pareció importante hablar sobre esta cruz, también llamada cruz gamada, por lo siguiente. Esta cruz se simboliza de dos maneras. A la derecha tenemos la cruz, la esvástica, que gira en el sentido de las agujas del reloj, como una veleta. Si le colocamos aire, la forma de las aspas haría que girase de izquierda a derecha, en el sentido horario o en el sentido del reloj, del giro del reloj. A la izquierda tenemos la suástica, saubástica, que es la cruz camada que gira hacia la izquierda al pegarle el viento. Y esto es importante destacarlo porque, bueno, dentro de la concepción mítica que profesan algunas escuelas, se concibe que si algo gira de izquierda a derecha o en el sentido de las manecillas del reloj, es positivo. Y si gira en sentido contrario, es negativo. Estas son las escuelas que dividen, que trabajan con la dualidad, conciben la realidad en forma de dualidad. Para nosotros, los lectores del libro de Urantia, vemos que estos no son sino movimientos cósmicos. No tienen nada que ver con la suerte, con que sean positivos o negativos. Nos dicen los reveladores que Abona gira en el sentido de las agujas del reloj, el primer cinturón de cuerpos oscuros en sentido contrario, el segundo cinturón de cuerpos oscuros en sentido contrario, y todos estos niveles universales giran uno en sentido contrario, uno a continuación del otro. Pensamos que ello se debe o tiene su objeto en estabilizar los diferentes campos magnéticos, electromagnéticos, las fuerzas centrífugas, las fuerzas centrípetas, toda una cantidad de situaciones enteramente naturales, normales,
en nada tienen que ver con esto de lo positivo o lo negativo de acuerdo al giro. Vemos escuelas donde se utilizan estos movimientos en los rituales y bueno, se les respeta su concepción, se les respeta su forma de ser, así como ellos respetan la nuestra. Esto era una curiosidad entonces porque posiblemente algunos de nosotros hemos pasado por esas escuelas y es probable que nos quede alguna concepción, algunas ideas de estas. Y un hecho curioso es que la bandera de la Alemania nazi utilizaba la saubástica, la cruz que gira en sentido contrario. Las personas que trabajan con la cábala y esta asociación de números y situaciones de la vida eh, diaria, pues pueden, le dan sentido en calificar este movimiento como negativo, como realmente fue. La palabra nazi viene de la abreviatura de nacionalsocialismo. En alemán, pues el socialismo comienza con la letra Z. No sé cómo pronunciar ese nombre. Y el socialismo fue una ideología de extrema derecha del que se implantó en Alemania entre 1933 a 1935 con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolfo Hitler. Y bueno, todos tenemos una idea de las consecuencias y los hechos que produjo este partido en el poder. Otro tipo de cruz es la cruz bizantina. ¿Y por qué se le llama bizantina? La leyenda nos cuenta que ya en el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano estaba por desaparecer eh, por todas las causas históricas que puede haber sido. Y el emperador de esa época, Teodosio, decidió repartir, dividir el imperio entre sus dos hijos. A un imperio, al imperio de Oriente, se le llamó el imperio bizantino porque la capital era Bizancio y posteriormente se llamó Constantinopla y últimamente, actualmente se llama Estambul. La cruz que se usó en esa región recibió el nombre de cruz bizantina en referencia al imperio bizantino. Y es que para esa época la filosofía cristiana se practicaba de diferentes formas en las diferentes regiones. Cada región tenía sus normas, sus ritos característicos y eso establecía una disparidad en cuanto a culto. No había uniformidad hasta que por fin se logró esta unidad de la cual hablaremos más adelante. Otros ejemplos de cruz les presento acá. En la primera fila, en la parte superior derecha, tanto a la izquierda como a la derecha, vemos la cruz bizantina. En el centro tenemos la cruz de Malta o la cruz maltesa. En la parte inferior vemos varios tipos de cruces. La primera y la segunda, así como la última, son las cruces más utilizadas en la Iglesia Católica y las que están hacia el centro con tres brazos en diferentes posiciones son las cruces o las variedades de cruz utilizadas por la Iglesia Ortodoxa. Ya hablaremos de algunas de estos tipos de cruces. Bien, bajo el Imperio Romano, la cruz fue utilizada como un instrumento de tortura y de humillación. Lo peor que le podía pasar a una persona es que muriese en la cruz, no solo por la tortura, sino por la humillación.
y la crucifixión estaba reservada como pena de muerte para los esclavos, los criminales, y para aquellas personas que causaban revuelo, agitación política, que agitaban al pueblo contra el Imperio Romano. Y esto es muy importante porque de este crimen de agitación del pueblo, contra el Imperio Romano, fue que se acusó a nuestro creador encarnado, y por ello, no siendo criminal y no siendo esclavo, fue crucificado. Esta escena me pareció interesante señalarla porque representa la crucifixión de 6.000 seguidores de Espartaco. Espartaco fue el único esclavo que se rebeló contra Roma buscando la libertad de los esclavos. Fue vencido y los seguidores fueron aprisionados y crucificados en la Vía Apia, una vía muy importante de circulación del Imperio Romano. Esto sirvió de escarmiento y nos dice la historia que jamás se volvió a producir otra rebelión de esclavos contra el Imperio Romano. Observemos que allí la cruz es característica, no es la cruz que nosotros conocemos o la más conocida. Es una cruz en forma de T, de la cual hablaremos un poco más tarde acá en esta exposición. Bien, vamos a ver entonces varios tipos de cruces empleados por los romanos para torturar. En la primera fila de izquierda a derecha tenemos el patíbulum. El patíbulum era un madero que se colocaba en los hombros del condenado. Los brazos del reo eran amarrados a los extremos y la persona permanecía encadenado o en su lugar de reclusión, atado a este madero. Lógicamente, si no se le daba alimento, pues moría de hambre. Era una forma de humillar y castigar y matar a las personas a quienes eran condenadas al patíbulum. Luego a la derecha, en la primera fila, tenemos la cruz con misa o cruz tau, que era la que estaba en la representación anterior. Tenía forma de T. Esta cruz es interesante mencionarla porque en algunos casos el madero horizontal o patíbulum era clavado a la cruz, pero en otros casos el madero vertical o estipes terminaba en punta y el patíbulum tenía una perforación, un hueco en el centro, y los romanos lo que hacían era subir el patíbulum con el condenado e incrustarlo, encajarlo en el estipes o madero vertical. Y de esa manera se formaba la cruz tau o cruz con misa. Eran varias formas de crucificar al condenado. Abajo tenemos a la izquierda la cruz igmisa o capita, que es la cruz que nos presenta la iconografía, nos presenta la concepción cristiana. En el centro tenemos la cruz de Cusata o cruz de San Andrés, llamada así porque cuenta la tradición que en este tipo de cruz fue crucificado el apóstol Andrés. En referencia, porque no creo que sea en honor, sino que en referencia a ese hecho, se le llama la cruz de San Andrés. Y al final, a la derecha, tenemos el estipes o cruz simple, que consistía en un madero al cual era atado o empalado el reo, tal vez dependiendo del criterio o de la condena que hubiese el resultado allí. Veamos algunos tipos de tortura en la cruz. A la izquierda tenemos
un tipo de tortura en la cual el condenado era atado a una cruz tau, pero con una característica que tenía un asiento. Aparentemente, al sentarse el condenado y ser crucificado con las piernas recogidas, esto causaba más dolor. Las piernas podían ir atadas al frente de la cruz o a los lados. De segundo, tenemos una muestra, otra forma de crucificar era amarrando al condenado, colocando los brazos por arriba del patíbulum y amarrándolo a la cruz y así dejándolo hasta que muriese. Otra forma era colocarlo en la cruz y luego colocar la cruz de manera invertida, boca abajo. Más adelante veremos que esta fue la forma en que fue crucificado el apóstol Pedro. Y a la derecha tenemos la cruz tradicional, la cruz igmisa, en la cual fue crucificado nuestro Creador encarnado. Son varios modelos, entonces la idea es indicar eh, de qué forma utilizaban los romanos la cruz para torturar. Al final de cuentas, el resultado era la muerte, pero podría ser más agónico, más prolongado o menos prolongado, depende de eh, cómo lo hubiesen diseñado y establecido los romanos. Me pareció interesante señalar este tipo de cruz, la cruz simples. Consistía en un madero, podría ser algunas veces utilizaban troncos de árboles, no había que podar el árbol ni sembrar el madero vertical, se utilizaba el árbol como estaba en la naturaleza. Se colocaba allí al condenado de diferentes maneras, tal como lo ven en las figuras, en las dos primeras figuras de izquierda a derecha, y el castigo más terrible era el empalamiento. Se utilizaba un madero que se introducía en el ano del condenado y le salía por la boca. Me parece que en la época de la Inquisición creo que se utilizó el empalamiento. Ahora no recuerdo muy bien esa parte, pero era una forma terrible de infligir castigo a los condenados. No los llamaría enemigos, les llamaría condenados, tal vez con más o menor razón, más o menor prueba, pero al fin de cuentas condenados. Y aquí tenemos esta escena, nos representa o trata de representar la forma como fue crucificado el apóstol Andrés, cómo se utilizó la cruz de Cusata o la cruz en forma de aspas o de X. Eso nos los cuenta la tradición entonces, la forma de esa cruz llamada cruz de San Andrés. Y aquí tenemos la cruz patibulata o cruz T. Observen que el patibulum está clavado sobre el stipes, que es el madero vertical, y allí en esta escena todos los reos están crucificados, pero podrían estar atados de diferentes maneras como lo vimos láminas atrás. Esta es entonces la cruz T utilizada por los romanos, entre otras. Y tenemos la cruz inmisa, la cruz del Calvario, la cruz utilizada por la fe que profesan el cristianismo. Su nombre técnico, por llamarlo de alguna manera, es cruz inmisa para diferenciarlas de las demás cruces. Y aquí tenemos una escena que representa la crucifixión de Pedro. Cuentan un texto apócrifo llamado Hechos de Pedro,
que cuando Pedro fue a ser crucificado, él sentía que él no estaba a la altura de ser sacrificado como fue sacrificado su maestro, que él no estaba a esa altura y por lo tanto lo que se le ocurrió en el momento, suponemos, fue que, que como él no merecía ese honor, cuenta el relato que él le pidió a los verdugos que lo crucificaran a la inversa y de esta manera entonces fue crucificado. En referencia a él, a esta cruz invertida se le llama cruz petrina. Podríamos decir que es una variante de, no de la cruz, sino del proceso de crucifixión. Y algo muy interesante es que cuando terminaba el juicio de un reo y la sentencia era condenarlo a muerte, el sentenciador, el juez, expresaba la siguiente fórmula sacramental o condena. Él le decía al reo, ibis in crucem, que significa irás a la cruz. Esa era la sentencia final. Allí se cerraba el caso, se cerraba el juicio. Y esto es lo que posiblemente Pilatos pronunció cuando vio que ya no podía hacer más nada por salvar de la muerte a nuestro Creador encarnado. No nos dice el libro de Urantia que haya sido así, tampoco lo dice la historia. Suponemos que ocurrió de esta manera porque era lo usual decirle al condenado que iría a la cruz. Bien, la ejecución de nuestro Creador encarnado en Jesús de Nazaret no fue debida entonces a la predicación, sino a que fue acusado de alterar el orden público, de incitar al pueblo contra el poder de Roma. Un acto de rebeldía que amenazaba el imperio romano o un acto de supuesta rebeldía. En aquellos tiempos, los falsos profetas del pueblo judío eran lapidados, no eran crucificados. Los judíos aplicaban la lapidación y los romanos la crucifixión. A nuestro Creador encarnado entonces fue crucificado por los romanos, no fue ajusticiado por la ley judía. Y he colocado esta imagen porque jamás, mucho antes de conocer el libro de Urantia, jamás vibré, jamás me pareció eh, bien o nunca estuve de acuerdo o siempre resentí de esas pinturas que colocan a nuestro Creador encarnado abatido, rendido, derrotado. Eh, como nos lo dicen los reveladores y así los sentimos algunos creyentes, en la cruz nuestro Creador salió victorioso, eh, mm, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre las bajas pasiones de nosotros los seres humanos, triunfó sobre el egoísmo, triunfó sobre su experiencia, logró la cúspide de su experiencia como ser mortal y como hijo de Dios descendente para poder gobernar su universo local en su propio nombre fundamentado en la fe. Es el triunfo lo que representa nuestro Creador encarnado en la cruz y no la derrota, no ese Cristo vencido con la cabeza baja. Me costó algo conseguir una imagen que más o menos reflejara esta forma de pensar. Vamos a ver ahora algunos símbolos del cristianismo primitivo, algunos símbolos que fueron utilizados
luego de la muerte de nuestro Creador encarnado. Estos eran diferentes representaciones, diferentes símbolos, podría denominarse como diferentes contraseñas que utilizaron los cristianos primitivos para identificarse, ya sea que estuviesen en público o en algún lugar. Era eso, claves que utilizaron entonces para identificarse, ya que en esa época eran objetos de persecuciones y de esa forma pues se podían comunicar unos con otros. Tal vez el primer símbolo cristiano primitivo fue el pez. Es posible que haya sido así. El pez para los cristianos primitivos simbolizaba la pureza, la sabiduría y la resurrección. Y estaba asociada al bautismo como, como un nuevo nacimiento. Otra de las figuras utilizadas fue la llamada el buen pastor. Pero en sus primeros tiempos, el pastor era simbolizada o con un simbolizado con un niño o como un adulto con una túnica. Después, la tradición cristiana sustituyó al niño y al adulto por la figura de nuestro Creador encarnado. Este buen pastor representa el cuidado que ejerce nuestro Creador encarnado como creador, como hijo creador de todas sus criaturas. La oveja representa al pecador, pero no al pecador dentro de la concepción cristiana, al pecador, aquel nos representa a nosotros como pecadores. Cuando no seguimos el plan de vida trazado por nuestro ajustador del pensamiento. Representa a Lucifer, a Caligastia, a Belcebú, a la cantidad de seres espirituales que se rebelaron contra el Hijo Creador en cada una de las tres rebeliones que han ocurrido en el universo local. Nos representa a nosotros cuando hacemos lo que no debemos hacer a sabiendas que estamos haciendo mal. Nos representa a nosotros cuando nos apoderamos de una idea de otra persona y la utilizamos como propia. Nos representa a nosotros cuando de manera ligera calificamos, opinamos, eh, eh, mm, eh, sí, cuando opinamos, cuando criticamos a un semejante, bueno, solo por la primera idea que nos vino a la mente. Eso representa esa oveja para mí. Y el color negro pues está asociado con la tradición folclórica. Yo le llamo tradición folclórica porque normalmente en una familia cuando algún miembro no sigue las reglas, no se comporta como la mayoría, se le llama la oveja negra, el descarriado. Probablemente no el pecador, el descarriado, el que no sigue las reglas. Eso encierra pues esta imagen de el buen pastor, o de esta manera es como yo la interpreto. Otro símbolo poco conocido es el símbolo del ancla uniendo dos peces. Probablemente esto representó que el hecho de abrazar el cristianismo salvaba del naufragio espiritual. Es lo que cuenta la historia. Este símbolo no lo conocía. Lo vengo a conocer ahora, vengo a entrar en contacto con él ahora que hicimos este trabajo.
Otro símbolo utilizado por los cristianos primitivos fue la paloma y representaba la reencarnación del Cristo en la Eucaristía. Ese proceso, no al Espíritu Santo como tradicionalmente lo asociamos, sino la reencarnación del Cristo durante la Eucaristía. Él tenía otro significado que lógicamente va variando con el tiempo y las diferentes cambios, los diferentes cambios de criterio de la Iglesia Católica. Vamos a entrar entonces eh, al origen de la cruz, de cómo resultó de todos aquellos eventos que trajeron como consecuencia que la cruz fuese tomada como símbolo cristiano. Ya hemos visto el origen histórico, ahora vamos a ver el origen, por llamarlo de una manera eclesiástico, de la cruz. Ya va, se me fue. Bien. Nos narra la historia que en el año 312 después de Cristo, el emperador Constantino el Grande, Constantino I el Grande, todos ellos se hacían llamar el Grande o el Primero, nadie quería ser menos que otro. De hecho, eh, cuando el emperador romano, un emperador romano llamado Julio, mandó a poner un mes con 31 días para ser el más que los demás, el siguiente emperador, Augustus, mandó a colocar otro mes con 31 días. Por eso agosto, en honor a Augustus, tiene 31 días y julio también tiene 31 días. Bueno, cosas de emperadores. Nos dice la historia entonces que en el año 312 después de Cristo, el emperador de Roma, Constantino el Grande, estaba por enfrentar a su peor enemigo y bueno, tenía dudas del resultado de esa batalla que sería el día siguiente. Y en la noche él soñó que veía entre las nubes en el cielo una cruz luminosa y que una voz en latín, ese era el idioma que ellos hablaban, le dijo in hoc signo vincis, o en latín como se pronuncia. Eso en su traducción sería algo más o menos así que con esta señal vencerás. Este sueño fue tan impresionante para el emperador que a la mañana siguiente, antes de la batalla, él mandó a colocar la cruz en las banderas que utilizaban para esa época o estandartes. El estandarte era la bandera que se llevaba a la lucha. Eh, y en el campo de batalla, posiblemente, porque la historia no lo dice, en el momento de animar a las tropas hacia la batalla, las tropas no conocían la cruz, no sabían lo que era, cómo estaba relacionada la cruz con la batalla. Él, entre esas frases de aliento, les dijo, confío en Cristo en quien cree en mi madre Helena, una de las tantas frases que dijo. Y esto es importante porque ya vamos a hablar de Helena, la madre de este emperador. Bien, con esta cruz entonces él fue a la batalla y la ganó. Y desde allí fue más afecto o posiblemente de allí se convirtió al cristianismo. La historia no dice en qué momento o no menciona en qué momento se convierte al cristianismo, pero a partir de esa batalla por lo menos fue muy afecto. Al año siguiente, en el año 313, el emperador Constantino el primero, el Grande, proclamó el edicto de Milán. Este edicto lo que establecía era una suerte de libertad de cultos. En un extracto de ese edicto, él se dirige a todos diciéndole a los súbditos
incluso a los cristianos, a todos los súbditos, que se les autorizaba seguir libremente la religión que mejor les pareciera. En ese momento, pues estaban los cultos de misterio, los cultos a diosas, a dioses, los cultos a Venus, que normalmente consistían en orgías, los cultos a Baco, bueno, el dios del vino. Nos podemos imaginar que habría trago allí en esas celebraciones. Eso ocurrió al año siguiente, probablemente al año siguiente, un poco más o menos, pocos meses menos de haber ganado la batalla el emperador Constantino el Grande. Y pasado el tiempo, en el año 325 después de Cristo, Constantino convocó al concilio de Nicea, una reunión de obispos en la ciudad de Nicea, con el objetivo de unificar los criterios religiosos, lo que en definitiva llevó a consolidar, a unificar la iglesia cristiana, ya no separada por regiones, por cultos, por visiones personales, sino todas bajo un mismo criterio. En este concilio de Nicea se aprobaron 21 cánones o 21 reglas o normas. Entre esas se aprobó la cruz como símbolo del cristianismo. Y es a partir de aquí que la cruz comienza a figurar como símbolo representativo del cristianismo. Razón por la cual no veo coherente que en algún libro del Nuevo Testamento, no sé cuál, se dice que nuestro Creador encarnado, cuando eligió a los apóstoles, les dijo que quien quiera venir detrás de mí debe tomar su cruz y seguirme. Palabras más, palabras menos. En la época de nuestro Creador encarnado, la cruz era un símbolo de humillación, de tortura, de castigo, de muerte. Nuestro Creador no pudo decir esas cosas. Y cuando en el libro de Urantia leemos la selección de los 12, pues vemos que esto no ocurrió así. Pero bien, en ese concilio entonces se eligió la cruz como instrumento de identificación, de símbolo cristiano. También allí nació el celibato, porque se le prohibió a los miembros del clero habitar con otra mujer que no fuese su madre, su hermana o una tía. Eso desencadenó entonces en el celibato y se declaró herético al arrianismo. Y esto es muy importante, ¿no? Para esa época, el año 325 después de Cristo, y debido a que había diferentes iglesias en las diferentes regiones, había tres corrientes de pensamiento. Una corriente de pensamiento decía que Jesús fue engendrado y como fue engendrado tenía la misma naturaleza de Dios y conjuntamente con Dios y el Espíritu formaban la Trinidad. Otra corriente propugnada por Arriano, que fue un sacerdote también de la iglesia, decía que no era así, que Jesucristo fue procreado. Y como fue procreado, él no tenía la misma naturaleza de Dios. Por lo tanto, no formaba parte de la Trinidad y la Trinidad no existía. Y unos dos o tres obispos llevaban una posición intermedia. Ellos decían que como nuestro creador encarnado fue traído a la existencia por Dios, gozaba de la naturaleza de Dios independientemente de que fuese procreado o creado por Dios. En este congreso, pues, se echó de la Iglesia Católica a Arriano y se condenó el arrianismo. Un hecho importante es que logró la unidad de la Iglesia. Allí
Los diferentes obispos, cardenales, sacerdotes aceptaron someterse a una sola doctrina, a un solo punto de vista, a un solo tipo de gobierno. Y otro hecho que me pareció interesante es que en este congreso se cambió la fecha de la celebración de la Pascua o Semana Santa. Hasta esta fecha se celebraba de acuerdo a la tradición judía o Pesaf, que celebraba la Pascua el 15 de abril. Pero en la tradición romana, la Pascua de Resurrección o Semana Santa se celebraba el primer domingo después de la primera luna llena, después del primer equinoccio de primavera. Todo lo cual se resume a que esta fiesta se celebraba siempre un domingo entre el 22 de marzo y el 22 de abril. Se cambió entonces la celebración de la Semana Santa. No menciona en qué fecha se tomó el 24 de diciembre como fecha de nacimiento de nuestro Creador encarnado. Siguiendo cronológicamente con el relato, entonces el 27 de febrero del año 380, más o menos unos 55 años después del concilio de Nicea, el emperador Teodosio, conjuntamente con los emperadores Graciano y Valentiniano, proclamaron el Edicto de Tesalónica, en el cual se prohibió toda práctica no cristiana, obsérvense, y se tomó el cristianismo como la religión oficial del imperio. A partir de allí, pues se oficializó, cesaron las persecuciones para los cristianos, pero no para los paganos, porque el edicto fue claro, toda práctica no cristiana, así que quienes creían en los cultos de misterios y otros cultos en varias deidades, pues para ellos se tornó entonces la censura, posiblemente la persecución. No lo sabemos, pero allí cambió el papel del cristianismo, dejó de ser perseguido y los órganos oficiales, porque de eso no se ocupó el cristianismo, los órganos oficiales persiguieron a otros creyentes de otras fe. Bueno, la intolerancia religiosa, pero es producto de la historia, de la maduración y de la evolución del pensamiento religioso. Vamos a ver algunas particularidades que, bueno, me parecieron interesantes dentro de esta investigación. Particularidades relacionadas con la cruz. Merece especial atención hablar sobre Flavia Julia Helena, la madre de Constantino el Grande, el emperador aquel que soñó con la cruz, que la colocó en los estandartes de batalla y ganó su batalla, el emperador que convocó al concilio de Nicea. Ella es la madre de ese emperador, por lo tanto, una emperatriz que posteriormente fue canonizada y conocida como Santa Elena de la Cruz y Elena de Constantinopla. Y aquí algo muy importante. Ella fue proclamada santa por tres religiones, por llamarle así, por tres iglesias. La Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y la Iglesia Ortodoxa. Bueno, yo desconozco desconozco en su totalidad esta cuestión de los santos y las iglesias, pero me parece que el hecho de que una persona sea canonizada por tres iglesias diferentes me parece excepcional. Posiblemente sea así, o no sé si esto es normal dentro de este ambiente de religioso. La Iglesia Católica, pues la conocemos, nos hemos nacido dentro de ella. La Iglesia Luterana nace promovida por un pastor
un sacerdote alemán, Martín Lutero. Y la Iglesia Ortodoxa es una iglesia que se remonta a los tiempos de Jesús y los apóstoles y que ha sido gobernada por sucesión apostólica. Aparentemente gobernadas por descendientes de esos apóstoles, no han intervenido allí, en teoría, personas que no desciendan de los apóstoles. Esa es la iglesia a grandes rasgos, el origen de la iglesia ortodoxa. Bueno, volviendo a Flavia Julia Elena, relata la historia que entre los años 327 y 328 después de Cristo, ella inició una peregrinación a Tierra Santa. La idea era buscar, entre otros, la verdadera cruz o Veracruz, buscar los restos de los Reyes Magos y los restos del apóstol Matías. En teoría, pues los consiguió. Y nos cuenta la historia que ella mandó a cavar en el monte El Calvario, en el Gólgota. Mandó a hacer excavaciones allí para encontrar la cruz. Y en algún año, a mediados de mayo o a inicios de mayo, los excavadores le anunciaron que habían encontrado 3 fragmentos, no 3 cruces completas, sino 3 fragmentos de madera y unos 2 o 3 clavos, no recuerdo ahora la cantidad. Entonces, Flavia Elena, en su intento de verificar si estos trozos de madera formaron parte de la cruz donde murió nuestro Creador encarnado, con un trozo de madera tocó a un enfermo y no le pasó nada. Con otro trozo de madera tocó a otro enfermo y no le pasó nada. Y con un tercer trozo de madera tocó a un enfermo y cuenta la leyenda que el enfermo se sanó. Y de esta manera ya determinó que ese fragmento de madera perteneció a la cruz donde falleció nuestro Creador encarnado. Bueno, arqueológicamente no sé si eso será posible, pero esto es lo que nos narra la historia sobre Flavia Julia Elena y que en honor, para resaltar este hecho, ella mandó a construir 3 templos, uno en el Calvario, actualmente es el Santo Sepulcro, otro en el Monte de los Olivos y un tercero en Belén. Esta emperatriz, se cuenta la historia que se volvió muy caritativa, hizo muchas obras, además de tratar de encontrar los restos de los 3 Reyes Magos y del apóstol Matías, y por eso fue canonizada como santa. En relación con los restos de los 3 Reyes Magos, se dice que los encontró y que actualmente estas reliquias, como se les llama, se encuentran en la Catedral de Colonia, en Alemania. Y los restos o los supuestos restos del apóstol Matías se encuentran en la abadía de San Matías de Treveris, también en Alemania. Bueno, nosotros sabemos que primero no hubo Reyes Magos, eh, que fueron 3 personas que llegaron tenían conocimiento del nacimiento de nuestro Creador encarnado y llegaron después que él había nacido. Suponemos que después regresaron a sus lugares de origen y no se quedaron por allí, por esos lados. Sobre el apóstol Matías, pues nada conozco al respecto, eso se los confieso. No sé qué dice la historia o la Biblia, si murió de alguna forma o algo al respecto. Bien. Vamos entonces a ver algunas particularidades de la cruz en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida nacional, en nuestra vida religiosa.
Una de esas particularidades es la celebración de la Cruz de Mayo. A esta celebración, la Iglesia, desde el punto de vista litúrgico, le llama Invención. En el pueblo se le conoce como la fiesta de Mayo o las fiestas de las Cruces de Mayo o simplemente la Cruz de Mayo, que se celebra precisamente en los primeros días de mayo en muchos países de habla hispana. También se celebra en España, nos dice la información recogida. Y esta cruz ha sido utilizada con fines religiosos y con fines no tan religiosos. Veamos. Bien, el símbolo de la cruz fue utilizado por las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica. En plena Edad Media, lo hemos visto en las películas, documentales, en la historia. Estas campañas tenían como objetivo recuperar la cristiandad o recuperar para la cristiandad la región del Oriente Próximo, conocido como la Tierra Santa, y con la Tierra Santa las supuestas reliquias que se encontraban allí. De allí probablemente tiene relación con la leyenda del Santo Grial y todas estas historias que hemos oído mencionar. En ese momento, la Tierra Santa se encontraba bajo el poder del Islam desde el siglo VII, más o menos, desde esa época. Ok, aquí tenemos un afiche que habla sobre las fiestas relacionadas con la cruz y se pregunta, ¿por qué hay dos fiestas de la Santa Cruz? Y luego a la izquierda en la iconografía, pues viene la explicación. Eh, la iglesia, no el pueblo, la iglesia en sus liturgias la celebra como la exaltación, un honor, un homenaje a la cruz donde murió nuestro Creador encarnado y se celebra para la iglesia el 14 de septiembre. Para el pueblo, por llamarlo de alguna manera, se celebra el 3 de mayo. No sé si en algunos países variará el día. Acá se celebra el 3 de mayo. Y luego nos reitera de manera muy resumida la leyenda de que supuestamente los restos de la cruz fueron encontrados por Santa Elena de la Cruz o Flavia Elena, como era su nombre de pila. Este póster pues lo tomamos de una publicación de naturaleza católica. Pero veamos otros usos de la cruz. El Ku Klux Klan, que es un grupo racial, racista norteamericano, utiliza el símbolo de la cruz. Ellos sienten rechazo por todas aquellas razas que no sea la raza blanca, para ellos la raza pura. Y pienso que en sus mejores épocas, no sé si actualmente lo hacen, pero en sus mejores épocas o en épocas pasadas, cuando identificaban a una familia contra la cual iban a proceder, ellos colocaban cruces en el patio de la casa de esa familia y les prendían fuego. En sus ceremonias también utilizaban cruces y les prendían fuego. Era una forma de atemorizar a las personas contra las cuales sentían adversión. Aquí vemos 12 países que utilizan la cruz en sus símbolos patrios. No son todos, hay más, pero esto es solamente una muestra representativa. En la tercera fila, de arriba hacia abajo, la segunda bandera, creo que es la bandera de Jamaica. Observen que ella usa la cruz de San Andrés, la cruz en forma de X. Eh, bueno,
tendrán sus razones, desconozco la historia de este símbolo patrio. Merece especial atención la cruz de Malta, la cruz utilizada en el país de Malta. Y eso se debe al hecho de que los reveladores la mencionan en el libro de Urantia. Veamos. En el documento 11, sección 7, párrafo 3, cuando se habla del espacio, los reveladores nos dicen que un corte vertical del espacio total se asemejaría ligeramente a una cruz maltesa, la cruz de Malta, donde los brazos horizontales representan el espacio ocupado. No sé si pueden ver mi cursor, el brazo horizontal, el punto donde se unen las cruces representaría el paraíso, allí no hay espacio ni tiempo. Pero un poquito más allá, después de las zonas quiescentes o quietas, pues estaría Abona, los 7 superuniversos y los 4 niveles del espacio exterior. Y de acuerdo con la respiración espacial, pues este brazo horizontal se extiende y se contrae. Y los brazos verticales, de arriba hacia abajo, lo que sería el madero vertical, representa el espacio desocupado o los depósitos de espacio. Y la pregunta sería, ¿y el espacio que queda entre los brazos qué es? Bien, este es el espacio intermedio del cual también nos hablan los reveladores y lo dejo como motivación para que el interesado, alguno que se interese por ese tema, pues profundice. No es el objeto de la presente exposición irnos a hablar del espacio. En relación con la cruz, nos dice el libro de Urantia que era costumbre para la época en que vivió nuestro creador encarnado, que el reo llevara el travesaño o patibulum desde que salía del lugar donde estaba recluido hasta que llegaba al sitio de la crucifixión. Allí ya se encontraba clavado el poste vertical que formaría la cruz. Aquí solamente vamos a parafrasear, no vamos a leer. Tienen la leyenda para consultarlo si alguien se interesa. Y nos dice entonces el libro Urantia que Pilatos escribió tanto en latín como en griego y arameo la siguiente leyenda. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, después que lo condenó a muerte, que le dijo irás a la cruz, pues él escribió en esa frase eh, que luego aparecería en la cruz. Pero observen que la escribió en 3 idiomas. La iconografía, las pinturas y las iglesias solamente nos dicen que escribió INRI. No nos presentan la escritura en griego ni en arameo. Bueno, habrá razones para ello, no vamos a calificar. INRI, que es la inscripción conocida, se refiere a la expresión latina Iesus Nazarenus res iadaerum, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ese INRI es la inscripción entonces que vemos en el crucifijo. Dicen los reveladores que Pilatos le escribió rey de los judíos por algo así como por fastidiar a los miembros del Sanedrín. Esa es la escritura que vemos. En alguna ocasión vi que en vez de decir INRI decía QEPD, que es una inscripción que se coloca en las lápidas. Que descanse en paz, algo así, creo que significa. Un amigo mío decía que eso era lo que significaba para el fallecido.
pero para los que estaban presentes significaba que era esperando para después. Lo decía de manera muy jocosa sobre el uso de estas letras. Es una manera de ver esa realidad. Y nos reitera el libro de Urantia, los reveladores a través del libro de Urantia, que la crucifixión no era utilizada por los judíos. Los romanos la habían tomado de los pueblos vencidos, entre esos estaban los pueblos griegos y fenicios. Y en este párrafo nos confirman que nuestro creador fue crucificado, que se utilizaron clavos para crucificarlo en la cruz. Es lo que me pareció resaltante de este extracto del libro de Urantia. Y que efectivamente se colocó esa leyenda escrita por Pilatos sobre la cruz, pero que estaba escrita en 3 idiomas. Nosotros conocemos uno solo, no conocemos los otros 2, no sabemos cómo se escribe, que yo entiendo que la escritura eh, griega pues utiliza unas letras, un símbolo, un tipo de tipología muy diferente a la nuestra, y no sé cuál será la tipología de la escritura aramea. Y esto era lo que les quería presentar sobre la cruz, sus orígenes, sus empleos, cómo ha variado a través de las diferentes culturas, con qué fines se ha utilizado, qué nos cuenta la historia cristiana sobre la cruz, qué nos cuenta la historia urantiana sobre la cruz, y bueno, que nosotros confrontemos esta información y si hay que tomar alguna decisión, pues que la tomemos. Entonces, esto era lo que les quería presentar por la noche de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero sus aportes, sus complementos, eh, y bueno, quedamos a disposición. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Jairito, muchas gracias. Increíble, increíble que todo eso que nos enseñaste hoy, imagínate un símbolo que de tanta importancia para nosotros y realmente prácticamente desconocemos. Te agradezco mucho por esa maravillosa exposición, Jairito. Adelante, Amén. Marcelino. Marcelino, adelante. Gracias, hermano. Excelente, Jairo, excelente. Felicitaciones, hermano, por todo ese enorme esfuerzo, por toda esa investigación hecha. Y de verdad que hay una enorme cantidad de aportes nuevos, Jairo, y sobre todo muy interesantes que uno pues desconocía. Entonces, hermano, bastante favorable, bastante favorable. Solo 3 aspectos. Muy rápido, Jairo lo acabó o lo confirmó, el hecho de que Pedro, el apóstol Pedro, muriera no en la forma que murió Jesús, sino con la cabeza hacia abajo, no lo expresan los reveladores, sino es una tradición católica, pero los reveladores simplemente expresan que murió crucificado. No hay dato por parte de los reveladores de Urantia que Pedro fuera volteado para que muriera con la cabeza hacia abajo. El caso de cuando Jairo expresa que la Biblia aparece que quien quiera seguirme, que tome su cruz y sígueme. Hay algunas expresiones de los reveladores referente a eso, y una de las que está es cuando cuando Jesús tuvo que hablarle muy fuerte a Pedro y a los demás referente a que Pedro pues le expresó que no se diera pues, o el anhelo de que no se diera la muerte de él en Jerusalén. Entonces, en ese documento 158 de la sección 7, página 1760, él, después de expresarle muy fuertes palabras a Pedro y a los demás, les dice: el que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo, que cargue con su responsabilidad diaria
y que me siga. Y otras cosas adicionales le dice, pero no dice que cargue con su cruz. De manera que eso es en la Biblia, pero en Urantia no expresa que cargue con su cruz, confirmando lo que expresa Jairo. Y lo otro que comentó Jairo referente al apóstol Matías fue porque quedó la vacante de Judas Iscariote. Y como entonces quedó pues esa ausencia del tesorero, después de la partida de Jesús, me echaron como a suertes a ver quién salía de dos de los discípulos y surgió Matías. Pero dice que Matías pues prácticamente jugó un papel pues no tan relevante como tesorero posteriormente. Entonces ese es el Matías, pero no dan datos los reveladores referente a la experiencia final de Matías, el que sustituyó a Judas Iscariote. Eso era lo que quería expresar y nuevamente felicitaciones, Jairo. Gracias, Marcelino. Muchas gracias, Marcelino. Wilson, hay unos comentarios en el chat. Claro que sí. Démosle la palabra al doctor Armando y ya te leo los otros. Ya te los leo antes. Adelante, mi doctor. Momento ya. Muchas gracias, Jairo. Muy interesante presentación. Todo ese recuento histórico, los tipos de cruces. Me parece que enriquece mucho la visión de toda esta historia. Quisiera solamente hacer dos comentarios o aportes. El primero, cuando hablabas de las reliquias, efectivamente las reliquias fueron un tema de mucha profusión en la Edad Media. E incluso, por ejemplo, había ficciones de la lanza en que fue punzado pues, el cuerpo de nuestro Señor Jesús, porque se tenía la idea de que los huesos o los objetos que tuvieron personajes santos tenían un poder milagroso. Y había también una gran especulación y un mercado de reliquias. Y, y creo en últimas que era una perversión de la espiritualidad. Aún hoy en Turquía se ve un peregrinaje alrededor del tema de reliquias en el mundo musulmán. Entonces creo que es un tema muy medieval que no desviaba realmente la espiritualidad más a algún tema fetichista con respecto a los objetos. Y por eso hay tantas historias, entre ellas los fragmentos de la cruz de Cristo, o los maderos de la cruz de Cristo, o los clavos de la cruz de Cristo, que tenían efecto milagroso, o la búsqueda del cáliz en que se hizo la última cena. Entonces todo eso generó me parece muy interesante eso. Bueno, ahora me acordé de otra cosa, pues se me fue la paloma, ahora cuando me acuerdo les comento. Pero muchas gracias. Amén, gracias, Armando. Sí, sobre ese comercio religioso, yo le llamaría comercio fúnebre, no solamente ocurrió y ocurre dentro de la Iglesia Católica, también ocurrió en la cultura egipcia. Actualmente se han descubierto figuras con forma de halcón porque en sus rituales se ofrendaba un halcón embalsamado y cuando los científicos a través de rayos X y de tomografías han pasado estos objetos, los han analizado, se han dado cuenta que adentro muchas veces tienen huesos y otras cosas que no tienen el cuerpo, que se dice que debía estar allá. Esto era para estafar a los creyentes, algo también de vieja data. También se habla mucho, se ha mitificado la lanza de Longinus, la lanza con que fue punzado el costado de nuestro Creador encarnado. En las películas de Indiana Jones, que fueron muy famosas en un tiempo, pues se relata la búsqueda de esa lanza, la búsqueda del arca perdida. Sí, la tradición se ha manifestado de manera profusa en este aspecto y bueno, el comercio, los novelistas le han sacado provecho. Mucho se ha escrito sobre el Santo Grial, la copa utilizada por nuestro Creador encarnado en la última cena. También se ha escrito hay quien afirma que María llegó a Francia en los últimos años de su vida
y que allí dejó una descendencia. Se ha especulado bastante, bueno, dentro de nuestra imaginación. Eso es normal el especular, pero sí ha habido, sí hubo en el pasado esa especulación con las reliquias, inclusive dentro de la misma Iglesia Católica hay disidencia, tal como nos lo decía Armando, hay disidencia en cuanto a la credibilidad de esas supuestas reliquias. Imagínate encontrar los restos de los tres Reyes Magos. Vivían en sitios diferentes, partes diferentes. O sea, para mí no tiene lógica, pero respeto esa concepción. Adelante, Armando, antes que se te olvide. Ah, no, Gracias. ya me acordé, eran dos cosas. La otra es un debate muy interesante con respecto a Isaías 53 en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, porque para el cristianismo, en Isaías 53 está predicha la crucifixión de Cristo. Y entonces las lecturas que hizo el cristianismo, tiene relación o que ahí ya se anunció la crucifixión y que estaba ya de antemano cantada la crucifixión, digamos, profetizada. Pero para el mundo hebreo, eso lo que mencionaba de la palabra siervo es la historia del pueblo judío y es el sufrimiento de los judíos. Entonces ahí en el Isaías 53 hay esas dos visiones y el libro de Durantia no lo menciona. Yo me leí tanto el primero y el segundo Isaías y no menciona ese tema profético. Entonces, eso lo quería mencionar ahí como complemento. Bueno, muchas gracias. De nuevo, Jairo, muy interesante. Gracias, Armando. Marcelino o Marcelino. Gracias, hermano. Sí, en cuanto a lo que comentó Armando y en lo que comenta Jairo referente a las reliquias, es bueno leer este párrafo del documento 187, sección 2, aparece acá en la página 2008. Y dice acá, despuésito pues de la crucifixión, dice, fue una suerte de que los soldados romanos tomaran posesión de las ropas del maestro. De no ser así, si sus seguidores hubieran conseguido estos indumentos, tal vez habrían caído en la tentación de adorar en forma supersticiosa estas reliquias. El maestro deseaba que sus seguidores no pudieran tener ningún objeto material para asociarlo con su vida en la tierra. Quería dejar a la humanidad tan solo el recuerdo de una vida humana dedicada al alto ideal espiritual de consagrarse a hacer la voluntad del Padre. De acuerdo a este párrafo, pues entonces estamos bien claros sobre el manto de Turín, que incluso el mismo Benítez confirma de que es, pero no es así, en vista de que no tiene nada que ver con Jesús. Pues los reveladores comentan de que ese manto lo colocaron al pie del nicho fúnebre y además de eso, la resurrección, es decir, no se produjo tal como se pensaba, sino que fue sacado el cuerpo fuera de la tumba. De manera pues que es muy interesante saber que todo este tipo de cosas que la gente busca para de alguna manera utilizarlo como reliquia es opuesto a las intenciones del maestro. Entonces debemos evitar eso para no confundir y no, vamos a decir, no tener una desviación de lo que es el verdadero objetivo de la fe y de la disposición, en vez de utilizar algún objeto como culto o como algún tipo de idolatría contraria a lo que Dios quiere que de alguna manera hagamos. Quería compartir eso. Gracias, Marcelino. Antes de darle la palabra a Pablo, Pablo hizo una investigación. Voy a compartir lo que Pablo encontró en internet, que era lo que Jairito le faltaba. No sé si Pablo puede leer la primera y la segunda, yo leo la tercera. Yo no veo ni siquiera una sola letra porque estoy viéndolo en el segundo monitor y no veo, no logro ver ni una letra. Lo puedo ver lo que escribí en el chat, sí,
pero por supuesto no puedo pronunciar ni en hebreo, ni en griego, ni en latín, tal vez en ebrio. Bueno, ahí está Jairito, lo que Jairito estaba buscando, ahí ya nuestro hermano Pablo ya lo presentó. Adelante, Salen Satur. Gracias. No, quería comentar que yo no sabía que se podía sacar tanto tema de la cruz y tan informativo, ¿no? De verdad que quedé así como que, wow. O sea, hay que meterse a buscar los detalles para poder tener tanto texto, tanta información al respecto. Muy interesante. De verdad que me generó un montón de curiosidades y de preguntas. Cosas muy interesantes. Muy buenas, Jairo. Quería comentar que también cuando mencionaste lo del Concilio de Nicea, hay una parte resaltante allí, o que quiero volver a resaltar, que es que en esa época, por supuesto, Constantino estaba apenas, habiendo ganado la batalla, estaba apenas entrando, digamos, ¿no? En el cristianismo como tal, pero todavía dicen que no, dicen los historiadores, no sabemos la realidad, que él todavía no consideraba a Jesús como divino, ¿sí? No lo consideraba como divino, así junto como dos obispos más los consideraban hombres, lo consideraban un hombre, pero un hombre extraordinario, mientras que los demás obispos sí lo consideraban divino, de origen divino, el hijo de Dios, literalmente hablando. Pero resulta de ese concilio que, por supuesto, se da gracias a que Constantino flexibiliza la persecución que había hacia los cristianos y los invita a que se reúnan allí, y sale de allí una de esas declaraciones importantes para el dogma de la fe cristiana, que es el reconocimiento por mayoría de todos los obispos de que Jesús no solamente era hijo del hombre, sino hijo de Dios como ser divino. Y ese reconocimiento, ¿verdad? En ese concilio como base de la iglesia, genera un dogma que yo pienso que es lo que logra mantener, es una de las bases que logra mantener el tiempo la fe cristiana, porque entonces se le atribuye esa realidad de divinidad a Jesús y no solamente un hombre excepcional. Quería compartir esa parte allí. Gracias. Gracias. Armando, ¿vas a volver a intervenir? ¿O se te quedó la manito alzada? Ah, no, perdón, no, no, no. Bueno, únicamente una cosa muy breve. Me molesta profundamente ver esos Cristos sangrantes y demacrados colgados como materia de reverencia. Me parece que es lo más lamentable y vergonzoso de la vida del maestro, ese acto de martirio a que fue sometido. Pero ya es un tema muy personal. Bueno, voy a leerte los comentarios, Jairito. ¿Sí? Aquí hay un comentario de Natalie que dice: excelente trabajo. En mi caso, hoy he aprendido tanta información que desconocía. Y si soy sincera, no tenía interés, pero resultó tan interesante. Lucy también, no imaginé que el tema se desarrollara. Sí, magnífico, Jairo, gracias. Y aquí vuelve pregunta Natalie, dice: Jairo, ¿viste en tu investigación sobre una cruz que es doble, como si una cruz estuviera encima de otra? He visto personas con esa figura. Y esa, tengo curiosidad. ¿Cruz doble o cruz caravaca? ¿Tienes información de esta cruz? Permíteme, Wilson, sí. La cruz de Caravaca, he visto que acá en Venezuela la usan las personas que practican espiritismo, que es eso de que una entidad toma el cuerpo y se mete allí y habla y dice cosas, en una cantidad de situaciones. He visto que la utilizan en ese tipo de actividad, porque no sé si llamarle culto. Pero también como nos mencionaba aquí Natalie, que también le interesó y realizó la investigación en línea ahora, es usada como símbolo de algunos patriarcas. Aquí en Venezuela la característica es que la usan esas personas que practican, yo le llamo mediumismo, ¿no? Aquí en Venezuela hay un sitio, una montaña que queda
la montaña llamada Sorte. Allí se le rinde culto a una mujer llamada María Leonza, que supuestamente existió en una época pasada, y allí van estas personas a prenderle velas, incienso, pólvora, lo que ellos llaman transportarse, que es dejar que una entidad tome el control del cuerpo y todo eso. Esas personas utilizan la cruz de Caravaca en esos fines. Adelante, Wilson, gracias. Dice Amanda que la cruz de Caravaca es uno de los símbolos de España y es venerada por los católicos de todo el mundo. La cruz se considera un poderoso talismán contra el mal y se utiliza como amuleto protector desde la Edad Media. Esta cruz simboliza la unión a través de los brazos de la cruz. Tatiana, adelante. Buenas noches a todos. Quería pues darle las gracias a Jairito, estuvo muy interesante y concuerdo con Natalie que no estaba muy interesada en el tema, pero fue muy informativo. Y quería solamente dar un dato curioso también que escuché hace mucho tiempo, que dice que en la época de Jesús los hombres no usaban el cabello largo, como, como siempre se ve en todas las pinturas de ese tiempo. Era considerado feminista, o sea que no lo usaban corto. Entonces era solamente como un dato curioso. Gracias. Gracias, Tatiana. Jairito, pues yo creo que la cruz es un símbolo tan fuerte que si en el libro creo que está, no sé en qué parte, donde dice que Urantia es conocido como el planeta de la cruz. Me imagino que en otros mundos que están enterados, pues imagínate lo que pensarán, ¿no? De lo que hicimos acá con nuestro creador. Bueno, Sí, Marcelino tal vez se recuerde, o Pablo, de la cita, sí. Este, claro, la cruz, lo que pasa es que observa, la Iglesia Católica venera la cruz a través de la fiesta de la iniciación o la fiesta del 14 de septiembre. Es una especie de veneración, de fetichismo. Bueno, nosotros no veneramos la cruz. Para nosotros no es un fetiche. Es el elemento material en el cual falleció o fue sometido a tortura y falleció nuestro creador encarnado. Pero yo lo interpreto de esta manera, ¿no? Para nosotros significa el triunfo sobre las adversidades, sobre el bien y el mal, sobre la materia, el triunfo del espíritu sobre la materia. Es para nosotros un símbolo de triunfo, no de tortura, de humillación, ni objeto de adoración, ni de rendirle culto, no significa para nosotros ningún tipo de fetiche, ni tiene ningún poder como salen en las películas esas de posesiones que al poseso le enseñan la cruz y le saca al demonio, ¿no? Eso pertenece a la mitología popular, lo que se conoce como leyendas urbanas. Para nosotros, pues, o por lo menos para mí, no voy a hablar en nombre de los demás. Para mí es un objeto que simboliza eso, triunfo, 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 victoria. Lo demás es consideración de cada quien y se les respeta. Gracias. Esther, adelante, querida amiga. Esther. Hola, hola, Hola. hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, precisamente era respecto a eso que estaba comentando Jairo. Em, ¿Por qué lo interpretas como un signo de victoria, sí, o sea, victoria sobre qué? Porque es que en otra parte los reveladores comentan, pues que no era necesario que Jesús, o sea, él iba a ser,
él iba a ser, digamos, iba a recibir, digamos, las llaves de su universo o el título sobre su universo, hubiese muerto en una cruz o hubiese muerto de la manera como, de cualquier otra manera. Igual, digamos, el mensaje que él trajo ya estaba entregado, o sea, de pronto lo que siga en la cruz, ya de pronto hay interpretaciones y ya hay otro tipo, digamos, de, eh, no sé, lo que de pronto uno pueda sacar ahí de esa experiencia como ganancia, pero el mensaje que ya él venía a entregar, las acciones que él venía a hacer, ya las había hecho, o sea, ya, yo pienso pues que, no sé por qué lo calificas como un triunfo sobre qué. Pues sobre el aceptar, digamos, la voluntad del padre, que siguiera su curso natural y pues todos sabían cuál iba a ser el desenlace. Bueno, pero triunfo de qué? Y, y ser reconocidos en el universo como el mundo de la cruz, eh, no sé qué otro significado pueda tener o qué significado pueda tener la cruz a nivel cósmico, o sea, no sé si le den el mismo significado que tiene aquí en este planeta, pero pues digamos que no es muy agradable, ¿no? Yo no me imagino por allá en los mundos de estancia y que me digan, ah, tú vienes de Urantia, ah, del mundo de la cruz y como esa estigma que tenemos los colombianos, ¿no? Colombia, y entonces siempre nos asocian con Pablo Escobar, con la cocaína, con la droga, bueno, etcétera, y digamos que yo... Yo lo asocio como lo mismo, como que de pronto lo vean uno por allá, ay, el mundo de la cruz, mira lo que hicieron, y creer que de pronto todos los urantianos, pues, bueno, mentira, no sé, estoy especulando ya sobre un futuro que todavía es incierto, pero bueno, ¿por qué, Jairo? Porque tú dices que tú lo ves como un triunfo, o sea, digamos que compartes esa visión con los cristianos que dicen, ay, que Jesús venció en la cruz, pero ¿qué venció? O sea, ¿qué tenía que vencer si los reveladores nos dicen que Él no vino a vencer ningún pecado, que Él no vino a cargar nuestras culpas ahí en la cruz? O sea, Él no es cierto que Él venía ahí a redimir, digamos, al hombre en la cruz. O sea, ese no era el final, o no debería haber sido su final. Bueno, como Pablito a participar, Pablo ha colocado en el chat un párrafo relativo al significado de la cruz que responde en parte tu pregunta, Esther. Adelante, Pablo. Gracias, Jairo. Antes de poner la cita, quería comentar que hace un rato Armando comentó que a él le causaba tristeza, vamos a decirlo de otras palabras, el hecho de que la cruz y con Jesús sangrante se utilizara tanto como un símbolo de fe. Y yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, pero también trato de entender que para la mayoría de las personas en esa época, dado que cuando apenas llegó el Espíritu de la verdad, justo en Pentecostés, los apóstoles salieron y desviaron sin querer el mensaje y empezaron a proclamar casualmente, a resaltar el hecho de que Jesús había muerto y que había resucitado, ¿no? Entonces era tal vez mucho más complicado para los artistas de la época, digo yo, esto es totalmente elucubración de mi parte, tratar de representar a un Jesús como se manifestaba en su cuerpo morontial, ¿no? Tratar de dejar eso en algún tipo de arte, y era más fácil concentrarse en el hecho de que había logrado vencer la muerte, y como símbolo de la muerte más fuerte, pues está la cruz. Y ahora sí comparto una cita, justo que muy pertinente con respecto a la pregunta que hace Esther, o a su inquietud. Me dicen si la ven, por favor. ¿Se ve? Ya, sí, 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 No señor. ¿Sí se ve? Ok. Sí, señor. Bien, mira.
Okay, es el documento 188.5.6 y dice, el triunfo de la muerte en la cruz queda resumido en el espíritu de la actitud de Jesús hacia los que lo atormentaban. Convirtió la cruz en el símbolo eterno del triunfo del amor sobre el odio y de la victoria de la verdad sobre el mal al orar. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Esa devoción de amor fue contagiosa en todo un vasto universo. Los discípulos se contagiaron de su maestro. El primer maestro de este evangelio que tuvo que poner su vida al servicio del evangelio dijo, mientras lo apedreaban a muerte, no cargues este pecado a su cuenta. La cruz hace el llamado supremo a lo mejor que hay en el hombre, porque nos revela a aquel que estuvo dispuesto a ofrendar su vida al servicio de sus semejantes. El hombre no puede tener mayor amor que este, estar dispuesto a dar la vida por sus amigos. Y Jesús tenía tal amor que estaba dispuesto a dar la vida por sus enemigos, el más grande amor que se ha conocido hasta ese momento en la tierra. Este sublime espectáculo de la muerte de Jesús humano en la cruz del Gólgota ha sobrecogido las emociones de los mortales, tanto en Urantia como en otros mundos, y ha producido al mismo tiempo una mayor devoción de los ángeles. La cruz es el símbolo elevado del servicio sagrado, la dedicación de la propia vida al bienestar y salvación de los semejantes. La cruz no es el símbolo del sacrificio del Hijo de Dios inocente en sustitución de los pecadores culpables, ni para apaciguar la ira de un Dios ofendido, pero permanece para siempre en la tierra y en todo el vasto universo como símbolo sagrado de los buenos que se autootorgan para los malos y que al hacer así los salvan mediante esta misma devoción de amor. La cruz es el símbolo de la forma más alta de servicio altruista, la devoción suprema del autootorgamiento pleno de una vida recta en el servicio de un ministerio incondicionado, aún en la muerte en la cruz, la presencia misma de este gran símbolo de la vida autootorgadora de Jesús nos inspira verdaderamente a todos nosotros a ir y hacer lo mismo. Cuando los hombres y mujeres pensantes contemplan a Jesús ofreciendo su vida en la cruz, ya no se atreverán a quejarse nuevamente ni siquiera por los sufrimientos más grandes de la vida, y mucho menos por las pequeñas dificultades o por sus muchas penas puramente ficticias. Su vida fue tan gloriosa y su muerte tan triunfal, que todos nos sentimos atraídos a querer compartir ambas. Hay un verdadero poder de atracción en todo el autootorgamiento de Micael, desde los días de su juventud hasta el espectáculo sobrecogedor de su muerte en la cruz. Aseguraos, pues, de que cuando contempléis la cruz como revelación de Dios, no miréis con los ojos del hombre primitivo, ni con el punto de vista del bárbaro posterior, pues ambos consideraban a Dios como un soberano severo, de dura justicia y rígida ley. Más bien, aseguraos de que veis en la cruz la manifestación final del amor y de la devoción de Jesús en su misión de la vida de otorgamiento a las razas mortales de su vasto universo. Ved en la muerte del Hijo del Hombre la cumbre del amor divino del Padre por sus hijos en las esferas de los mortales. La cruz retrata así la devoción del afecto voluntarioso y el otorgamiento de salvación voluntaria sobre los que están dispuestos a recibir estos dones y esta devoción. No hubo nada en la cruz que el Padre solicitara, solo lo que Jesús tan voluntariamente dio, negándose. Si el hombre no puede de otra manera apreciar a Jesús y comprender el significado de su otorgamiento en la tierra, por lo menos puede comprender el compañerismo de sus sufrientes mortales. Ningún hombre debe temer nunca que el Creador no sepa la naturaleza o grado de sus aflicciones temporales. Sabemos que la muerte en la cruz no fue para reconciliar al hombre con Dios, sino para estimular al hombre a la comprensión del amor eterno del Padre y de la misericordia sin fin de su Hijo, y para difundir estas verdades universales a todo un universo. Yo quería resaltar de toda esta parte, es que Jesús vivió una vida tan impecable, ¿verdad? Entregándolo todo al servicio de la humanidad, revelando la verdad, viviendo la verdad. Fue tan injusto que lo llevaran a esta muerte tan terrible como fue la crucifixión. Y aún después de todos esos tremendos castigos, de todas las torturas a las que fue y vejámenes a los que fue sometidos, aún su actitud ante esa realidad, de esas injusticias que estaba sufriendo, siempre fue una manifestación de amor, al punto que lo que estaba sufriendo pudo decir con todo el corazón, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. O sea,
aún en esos momentos de sufrimiento, de injusticia, de terrible congoja, porque él era humano totalmente. En ese momento su piel sufría todos los dolores, todo lo que estaba ocurriendo, tenía pena, por supuesto, por lo que estaba pasando, su mente estaba agotada con todo lo que había ocurrido, y aún así su actitud manifiesta la revelación de la verdad, la forma en cómo respondía con belleza, con bondad, aún ante las manifestaciones de injusticia. O sea, fue un ejemplo claro de cómo dar el bien aún ante un mal que estaba recibiendo en ese momento. Era eso lo que quería compartir. Gracias, Pablo. Increíble ese aporte, Pablo. Marcelino, dale. Gracias, hermano. Parece que los ajustadores estaban conectados, el ajustador de Pablo con el ajustador de Marcelino, porque la lectura que yo tenía para leer de hace rato la leyó Pablo. Así es que es algo muy interesante, ¿no? Aquí la tenía en el libro y la estaba leyendo. Bueno, mire, en cuanto a lo que leyó Pablo, yo quiero resaltar, en vista que él leyó todo esto, quiero resaltar lo que dijo en esa lectura del documento 188 de la página 2019. Dice, el hombre no puede tener mayor amor que estar dispuesto a dar la vida por sus amigos. Y Jesús tenía tal amor que estaba dispuesto a dar la vida por sus enemigos, el más grande amor que se había conocido hasta ese momento en la tierra, es decir, el récord, batió el récord. Y es muy importante estar claro de que es algo sorprendente. A mí me cuesta trabajo, tal como lo comentó Pablo, me cuesta trabajo el ver el grado de dominio propio que alcanzó ese Jesús, hijo de José y de María, ese grado de dominio tan esplendoroso, era dueño de sí mismo. Era dueño de sí mismo y podía dar la orden a su mente, podía dar la orden a su cuerpo de decir, Señor, no sabes lo que están haciendo, perdónales. En el momento que estaban clavando sus sagradas manos, sus sagrados pies, es algo verdaderamente impactante. De manera pues de que sí, independientemente, Esther, de que se produzca un cierto grado de repulsión debido a el hecho de que esa era una tortura para los esclavos y los súbditos que cometían crímenes, indiscutiblemente que se ha convertido en un símbolo de victoria, una victoria sin precedentes y una victoria para todo el futuro, de manera que cuando se le llama al planeta Mundo de la Cruz, por supuesto que hay un escalofriante sentimiento en cuanto al grado de malignidad en la mente humana, que fue la causa de la crucifixión, pero eso se convirtió en uno de los más grandes símbolos de la tolerancia, del perdón, de la paciencia y especialmente de la gran misericordia de Micael en Jesús. De manera pues de que sí es un símbolo de gran victoria y no solamente de victoria, sino de una inspiración esplendorosa para aquellos que a veces nos quejamos por un dolor de cabeza y nos quejamos porque a lo mejor no tenemos la ropa adecuada o qué sé yo, perdónenme la expresión, tantas estupideces mentales y que de verdad no se concentra uno en esta experiencia extrema del maestro. Entonces, muy interesante esto y de verdad que debería hacernos reflexionar este tipo de temas, estimado Wilson, y por supuesto quienes están presentes. Bueno, Marcelino, muchas gracias. Ya no me queda sino pues agradecerle a Jairo por esa maravillosa exposición que nos hizo el día de hoy y invitarlos nuevamente el sábado. Tenemos sábados azules de 10 a 12:30 y el lunes iniciamos nuestra ronda con nuestro grupo de Jairito y Pablo. Cordialmente invitados. Nos vemos entonces la próxima semana. Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por compartir. Muy Un bien, beso, muy amable, abrazos. gracias. Saludo muy especial. Hasta luego a todos. Gracias. Un gran abrazo, un gran Gracias. abrazo. Gracias.